Estamos ante una situación de encrucijada entre la energía renovable, ¿no?, y otras fuentes energéticas. Tomás también lo había destacado, en donde la idea sería que todas las tecnologías compitan, todas las fuentes de energía aporten lo que tienen que aportar, pero lo que estamos mirando, y lo mencionaron muy bien en el panel de la mañana, es que hay un efecto de desplazamiento del gas. Y si no tenemos demanda de gas asegurada, va a ser muy difícil masificar, ¿no?, el uso del gas en todo el país, ¿no? Creo que eso es el gran problema que se está discutiendo en esta conferencia Perú Energía Sur, ¿no? Entonces, ante ese contexto, ¿no?, de cambio en la estructura de la matriz energética, hay que buscar alternativas, ¿no? Primero, para brindar seguridad al sistema eléctrico, ¿no? Y ahí el gas tiene un rol importante y significativo. Y no se debe olvidar eso, que tenemos la bendición de tener gas a diferencia de otros países. Veamos el caso de Colombia, lo que está pasando con la escasez de gas. Pero también tenemos que buscar nuevos negocios, nuevas alternativas y llevar las redes a donde todavía no están. O rehabilitar los proyectos que tenemos que seguir desarrollando, como es la concesión suroeste que está acá en Arequipa y también la concesión norte, a la cual ya había Tomás mencionado. Entonces, en este panel lo que queremos es conocer las apreciaciones de los distinguidos panelistas para identificar esas oportunidades. ¿Cómo hago que haya mayor demanda de gas? ¿Y cómo hago que este circuito gasífero sea virtuoso? Sin demanda de gas va a ser bastante difícil. No se habla del nodo energético del sur, ¿no? Es algo bastante importante. Entonces ahí, justamente, ¿no?, quiero empezar con el caso de Arequipa, porque estamos en esta ciudad, ¿no?, tan bella y hermosa. Y acá hemos tenido un problema, ¿no?, que se mencionó en la ponencia anterior. Ha habido un problema regulatorio y lamentablemente pues hemos tenido una estructura tarifaria que no ha incentivado, digamos, mayor desarrollo de inversión, e incluso hemos tenido el retiro de un inversionista, ¿no?, lo cual ha frenado el desarrollo de las redes de distribución de gas acá en Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no?, la concesión suroeste. Entonces, justo acá nos acompaña Roger, ¿no? Y como experto en promoción de la inversión desde el Estado y ahora que eres jefe de la cartera de proyectos de Proinversión, cuéntanos cómo están desde Proinversión manejando el tema del relanzamiento de la concesión suroeste, porque sabemos que ahorita la tiene Petroperú, pero Petroperú tiene un encargo temporal, básicamente con unas metas muy modestas de desarrollo de redes con el FICE ahora, pero necesitamos impulso privado. ¿Cómo lo están viendo eso, Roger, en Proinversión ahora? Sí, muy buenas tardes con todos. Gracias, Arturo. En primer lugar, este es un proyecto que lo estamos desarrollando ya con postores que están precalificados. Es decir, la estructuración del proyecto recién, digamos, en febrero hemos podido tener ya postores que van a poder participar y nos aseguran tener, digamos, los estudios correspondientes y estructurar el proyecto como corresponde. Nosotros tenemos un timing que podríamos estimar tentativamente que en octubre del próximo año ya deba estar la adjudicación, digamos, del concesionario que vaya a operar y reemplazar a Petroperú en esta tarea. De hecho, hay muchos pasos que han estado dándose, y en lo que concierne a gas, hemos suscrito en esta semana, Proinversión ha suscrito un convenio con el Ministerio de Energía y Minas, justamente con el ánimo de darle el mayor impulso posible y evitar y simplificar los procesos que han venido un poco afectando mucho y digamos, generando esa poca predictibilidad que muy bien lo señalaba el gerente de TGP. Definitivamente en Proinversión hemos visto toda esa problemática y ahora se trata justamente de hacer muchas reformas que están en camino
El convenio es un primer paso que se ha dado con el Ministerio, va a permitir, digamos, que Proinversión participe, nuestros equipos participen en las evaluaciones que significan, digamos, darle mayor impulso a los proyectos de gas. Estamos tanto en este proyecto de masificación para Arequipa y la macrorregión sur, y también en lo que corresponde, digamos, a este gran proyecto que está TGP planteando como extensión para la zona sur, ¿no? Muchas gracias, Roger, por tus apreciaciones. Entonces tenemos una fecha tentativa, ¿no? Octubre del año 2026 deberíamos tener ya un nuevo concesionario, ¿no? Y es bien importante ahí que se pueda hacer en el contrato un buen diseño de tarifas, ¿no? Iniciales, para que pueda tener viabilidad ese desarrollo. Ahora quiero un poco saltar a la concesión de Lima, ¿no? Acá está con nosotros Giancarlo Guardia, que está en Cálida, y Cálida tiene una gran experiencia en el desarrollo de redes ahí en la concesión Lima y Callao. Entonces, la duda que tenemos es ¿qué podemos hacer, ¿no?, para desarrollar desde el Estado mecanismos regulatorios y económicos que permitan impulsar la demanda de gas, ¿no?, especialmente en las regiones, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Giancarlo? Gracias, Arturo. Lo primero es algo que ya hemos venido mencionando desde hace varias exposiciones, ¿no? Necesitas un concesionario, ¿no? Lo primero que necesitas es un concesionario. Lamentablemente, por ejemplo, Arequipa perdió el concesionario y tiene un administrador temporal, pero Perú ha hecho lo que ha podido con el encargo que le han dado. Pero sí necesitas un concesionario. Es una empresa que planifique el crecimiento de la red, que invierta en infraestructura, que haga una operación sostenible, segura, y que pueda velar por el crecimiento ordenado del sistema. Sin un concesionario, la verdad que es muy difícil, ¿no? Yo diría que el Estado está en la dirección correcta de buscar concesionarios para las regiones que se puedan encargar de estas inversiones y de hacer que el gas llegue a cada hogar, ¿no? Porque al final el concesionario, como ustedes lo saben, el concesionario de distribución es el encargado de la última milla, por así decirlo, ¿no? El que le entrega el gas al residencial, al restaurante, al comercio, a la industria, ¿no?, al grifo. Para que el gas llegue efectivamente a las personas, para que beneficie efectivamente a las personas, tiene que haber un concesionario. Yo diría que ese es lo primero y el Estado va en la dirección correcta. Lo segundo es efectivamente eliminar estas barreras de entrada que existen, económicas que pueden existir en relación al gas natural, y para eso el FICE ha jugado un rol importantísimo, ¿no? Para los que no conocen el FICE es el Fondo de Inclusión Social Energética, que es un fondo que tiene por objeto justamente hacer que la energía llegue sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿no? Es un pequeño cargo que se pagan los importadores, los productores de combustible, los grandes clientes eléctricos, el transporte de gas, y que sirve para alimentar diferentes proyectos para justamente eso, para llegar a la población más vulnerable. En el caso del gas natural, el FICE ha colaborado de manera muy significativa para poder lograr las conexiones, ¿no? Hoy día el FICE financia, por ejemplo, las instalaciones internas. Para que ustedes lo sepan, el concesionario de distribución hace la red externa, la red que va por la vía pública, y llega hasta la puerta de los predios de las casas. Desde la puerta del predio hasta la instalación interna, lo que vendría a ser la tubería interna de la casa, eso lo tiene que pagar el propio usuario. Sin embargo, el costo de esa instalación interna para poblaciones vulnerables lo paga el Fondo FICE, ¿no? En algunos casos lo financia, en otros casos lo asume directamente. Eso ha significado un cambio exponencial en el crecimiento del número de usuarios, ¿no? Lo mismo en temas de conversión vehicular. En temas de conversión vehicular, el FICE también ha apoyado significativamente al tema de conversiones vehiculares. Hay muchísimo todavía por avanzar en el tema de conversiones vehiculares. Se ha avanzado mucho en el tema de transporte de vehículos ligeros, pero hay un espacio enorme en el tema de transporte pesado, ¿no?, y en el transporte público. Ahí hay esfuerzos tanto públicos como privados muy significativos para que crezca la demanda. Por ejemplo, ahí hay que resaltar el tema del Fondo Camisea, que es un fondo que colabora a la adquisición de vehículos de transporte pesado
con dinero de un fondo muy significativo. Mismo Cálida tiene un fondo para financiamiento de vehículos pesados. Yo creo que ahí hay todavía mucho espacio y donde realmente hay un cambio en temas ambientales. A ver, cuando tú te cambias por ejemplo, de un balón de GLP a una conexión de gas natural, es como si plantaras 4 árboles, ¿no? Hay un beneficio ambiental muy significativo. Ahora, donde hay un espacio enorme para crecer en beneficios ambientales es en el transporte, ¿no? Ahí hay mucho por hacer. Entonces yo le diría eso, lo primero, un concesionario, de ahí la importancia de continuar con el fondo FICE y bueno, algo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? El tema de políticas claras, regulatorias claras, que cuando tú inviertes algo sepas que vas a tener un retorno por esa inversión, ¿no? Que si tú inviertes 100, sepas que te van a reconocer 100, ¿no? Y que también sepas cuándo viene una multa o cuándo no viene una multa y que las multas sean razonables, ¿no? Todo este tema de seguridad regulatoria es sumamente importante, ¿no? Y quizás un último tema, también hay que reconocer el trabajo conjunto que ha tenido el Estado con los privados en el tema de la masificación en Lima y Callao, ¿no? El Estado ha apoyado decididamente con temas de políticas la masificación del gas. Esperamos que el Estado siga apoyando este proceso ahora que se está apuntando con más decididamente a la masificación en las regiones. Así que yo creo que con esos 4 elementos tenemos una ruta medianamente clara, Arturo. Bien, Giancarlo, muchas gracias. Y retomo el punto el tema de la estabilidad regulatoria, ¿no? O sea, a veces de repente tenemos las soluciones bien cerca, ¿no? Porque en la ley 28832 tenemos un esquema de definición de precios con una banda, ¿no? Entonces, los precios licitados no pueden ir más allá del 10% o menos del 10%. De repente en distribución esa regla podría aplicarse, ¿no? Porque si el modelo de empresa eficiente que se aplica a la red de distribución te da un valor muy bajo, que implicaría una reducción tarifaria del 10, 15, 20, 30%, que haría que las concesiones que tú has mencionado no sean viables, de repente podemos poner esa misma regla, ¿no? Que podría ser un esquema que te permita dar mayor predictibilidad a los distribuidores, ¿no? Se me ocurre, eso está ya aprobado en una ley, de repente hay que ver otro esquema legal para poderlo aplicar al marco de distribución, que recuerden no se ha modificado en cerca de 25 años, ¿no? Entonces sería una importante visión de revisar, ¿no? Bueno, entonces también hay una fuente de demanda importante en el sector industrial, ¿no? Y Sebastián, ¿cómo ves las expectativas ahí de uso del gas natural, ¿no? En el sector industrial, ¿no? No sé si ustedes en Yura han hecho algunas proyecciones, ¿cómo ven ese tema que también es de interés para la creación de nuevas oportunidades de demanda de gas? Sí, claro, totalmente. O sea, yo creo que primero hay que entender a nivel macro y a nivel nacional, digamos, hacia dónde está apuntando nuestra industria en el Perú, nuestro sector industrial en el Perú, ¿no? Que definitivamente está apuntando a un entorno, a unos objetivos alineados a la industria global de mayor sostenibilidad, de descarbonización, de ser cada vez más limpios, más innovadores, más eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, hay claramente una desventaja que tenemos las empresas que estamos más hacia el sur y también más hacia el norte, en que no nos llegue el gas, ¿no? Como evidentemente ya todos saben, no nos llega el gas, digamos, mediante el ducto, y precisamente esa es la importancia de este proyecto que nos ha comentado ya en varias ocasiones Tomás, como una fuente de competitividad para las empresas de aquí, ¿no? En el caso de Yura, por ejemplo, definitivamente sería atractivo, definitivamente no sería una oportunidad interesante que tomaríamos. Nosotros más o menos hemos hecho el cálculo y consumiríamos entre 700 y 800 metros cúbicos de manera diaria. Estamos hablando de 200, 300 mil metros cúbicos anuales. Entonces, claro, somos un consumidor que necesita una cantidad importante de gas. Precisamente por eso es que no nos resulta conveniente hacer el tema del ducto virtual, digamos, ¿no? Pero no viéndolo solo desde esa perspectiva, digamos, de la eficiencia, sino también viéndolo desde una perspectiva de sostenibilidad.
evidentemente también no sería un tema muy atractivo, ¿no? Nosotros hemos hecho también algunos cálculos y más o menos reduciríamos, solo cambiando de carbón, que es uno de los principales insumos que utilizamos hoy como combustible, a el gas, reduciríamos nuestra huella de carbono en 10% aproximadamente. Poco más, poco menos, digamos, ¿no? Entonces sí es interesante también desde esa perspectiva. Y por eso digo, digamos, vale la pena que tengamos en consideración hacia dónde migra, hacia dónde camina, se orienta la industria a nivel nacional, para que precisamente se apunte a proyectos que habiliten ese tipo de esfuerzos, ¿no? Bueno, creo que desde el lado de Yura eso es lo que puedo comentarle. No, y es una información bien importante que nos compartes, porque se ve la necesidad de que las regiones del sur tengan la conectividad del ducto, porque con eso inmediatamente se podría gatillar una demanda que está oculta, o potencial, y que podría ponerse en valor muy rápidamente, ¿no? Y además, rescato lo que dijo Tomás en relación al tema de hacer más competitivas las regiones del sur, ¿no? Más allá del tema de generación eléctrica, ¿no? Sino que tengamos una estructura tarifaria que permita tener precios similares a los que se tienen en Lima, ¿no? Eso sería algo importante, ¿no? Pero ahí justamente también tenemos, y hablando del ducto, ¿no? Juan José nos puede comentar un poco sobre esta inversión que se hizo en el sistema de transporte de TGP, ¿no? Entonces, ¿cómo ha contribuido Juan José a generar la demanda de ese ducto? ¿Y qué mecanismos implementaron para viabilizar esa ejecución? Bueno, buenas tardes con todos. Gracias, Arturo, por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos dos sistemas de transporte. Es algo que yo siempre recalco porque a veces nos olvidamos y solamente pensamos en gas, pero también tenemos líquidos, ¿no? Concurso público internacional, que también se dio en paralelo al caso de los lotes de Camisea, y a veces siempre está el dilema, pues, de qué cosa es el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, en ese momento, el Estado peruano tomó la decisión y dijo, bueno, hay que crear demanda, y la forma para crear demanda es construyendo infraestructura, ¿no? Y se invitó a los privados, porque los privados son los agentes llamados a impulsar el crecimiento económico de un país, ¿no? Y atender a las necesidades del mercado. Entonces, en ese contexto es que se dio Camisea, se construyeron los sistemas de transportes con una gran contribución al país, a labores de ingeniería, ¿no? Y en una industria completamente nueva, ¿no? Y claro, inicialmente, si nosotros vemos los pronósticos que se tenía previsto para una capacidad garantizada de 450 millones de pies cúbicos día, que se fue la capacidad inicial para gas, se tenía previsto que el ducto se iba a llenar en el 2016, ¿no? Esas eran las proyecciones más optimistas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que al final el ducto se llenó en el 2009-2010. Y en ese contexto, TGP hizo su primera expansión, ¿no? Construyó una planta compresora en Chiquintirca, en Ayacucho, y construyó un ducto en la costa de 100 kilómetros de longitud, de 24 pulgadas. Y bueno, y de ahí la demanda seguía creciendo, sobre todo porque había mucho crecimiento de la minería. El país estaba creciendo casi a cifras de 2 dígitos, entonces había mucho crecimiento de minería, de proyectos de minería, y eso jala también crecimiento de centrales eléctricas, ¿no? Entonces, hubo mucho motivación o incentivo a instalación de centrales termoeléctricas a gas natural, y tenemos el principal clúster de generación eléctrica en el país, que está en Lima, en Chilca, ¿no? Primero con 2 centrales de 800 megavatios de Calpa y de Engie, que luego cerraron a ciclo combinado, fueron más eficientes, ¿sí? Aprovechando mejor el gas. Y luego entraron otros 2 actores también, Fénix y Termochilca,
y las plantas de las flores también. Entonces se constituyó un clúster sumamente importante para atender las necesidades del país, ¿no? Y después, ¿qué pasó? El crecimiento comenzó a estancarse. Es una triste pena, ¿no? Desde el año aproximadamente ya 2016, 2017, estamos como estamos, no hay un crecimiento como el que debemos de tener, ¿no? No sé qué cosa será el culpable, pero esa es la realidad que ahorita nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver las decisiones políticas y el marco que diseñe el Estado para fomentar la inversión, garantizar el recupero de la inversión de los privados, y esa es la única forma, ¿no? Ahora, el gran reto que tenemos, si bien se ha contribuido mucho a energía eléctrica, todavía falta llegar el gas a más hogares, pero destaco algo que mencionó Giancarlo en su presentación, que es, actualmente si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el energético que más se usa en el país y que es más caro, ¿ok? Y más contaminante, ¿cuál es? Les pregunto a la audiencia. Es el diésel. Y nosotros tenemos gas. ¿Qué estamos haciendo como país para aprovechar el gas, que no es una ventaja competitiva, sino una ventaja comparativa con respecto a otros países, ¿okay? Y aprovechar el gas en comprar un recurso que muchas veces viene de afuera? Tenemos que hacer algo. Y creo que ese es el gran reto, el gran desafío que todos tenemos que apoyar para consolidar la estrategia de impulsar el mayor desarrollo con gas natural. Muchas gracias, Juan José, por tus apreciaciones respecto al tema del desarrollo del gas conductos, ¿no? Y esto para mí, bueno, yo como economista, ¿no? En primer lugar economista, esto es el CAMISEC es un ejemplo de la aplicación de una vieja ley en economía que se llama la ley de SAI, que es a toda oferta se crea la propia demanda, ¿sí o no? Es una ley que se estudia mucho en los cursos básicos. Entonces, si no tienes oferta, ¿no?, la demanda no va a crearse o no se va a revelar, como dijo Sebastián. Entonces, es por eso que es importante el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Pero, redondeando un poco la idea de esta primera ronda, ¿no?, tenemos, ¿no?, buenas noticias por inversión, una fecha clara para octubre del próximo año, un nuevo concesionario por aquí. Tenemos experiencia en desarrollo de redes, claro, como dijo Giancarlo, un concesionario es clave, los incentivos del Estado son claros, necesitamos claridad regulatoria para poder atender la demanda que está ahí, ¿no? El sector industrial tiene bastante interés acá en el sur de desarrollar el gas, pero tenemos algunos riesgos, ¿no? Un poco que Juan José lo ha dicho, ¿no? El riesgo clave aquí es truncar el proceso. Y esta contrarreforma que se ha hecho con la ley 32249, que muy bien lo dijo, creo yo también, creo que estoy en la misma línea, Juan Miguel Cayo, ¿no?, que es una contrarreforma mala, ¿no?, porque no se ha pensado de forma integral cómo incorporar la energía renovable de manera sostenible, garantizando la confiabilidad del suministro eléctrico, puede generar riesgos, ¿no? Y ese es un tema que creo que va a tener que haber mucho debate respecto a ese reglamento, a esa norma, porque podría ser muy perjudicial, ¿no? Y además consideremos que hay otro tema que no se ha hablado del gas, ¿no?, que el gas paga regalías, ¿no?, paga canon gasífero. Entonces yo no sé si se le ha explicado a las poblaciones del Cusco o a los departamentos que están en el FOCAM que van a ver sus ingresos disminuidos poco a poco. Nadie está hablando de eso. Entonces es un buen momento para explicar ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora tenemos los anuncios de las adendas, pues, ¿no? Tanto TGP, que ya lo explicó muy bien Tomás, Cálida también tiene una propuesta, ¿no?, bastante interesante para desarrollar redes de distribución. Roger, ¿cómo están mirando eso desde Proinversión? Porque ahora ustedes están incorporados en la evaluación conjunta de estos proyectos, ¿no? De destrabarse esos proyectos estaríamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares de inversión privada para el desarrollo del sur y también para la masificación de las 7 regiones. Y coméntanos cómo están los avances, qué información nos puedes compartir sobre eso, qué impacto pueden tener esas decisiones que tiene que tomar el gobierno. Como ya lo había mencionado,
Proinversión está participando desde febrero con mayor, digamos, intensidad en la evaluación conjunta de la adenda que ha presentado la empresa TGP, y nosotros estamos convencidos de que, digamos, llegamos a julio con el tema cerrado. Ese es el objetivo principal, de que la inversión se haga viable. Digamos, en base a la evaluación que se viene realizando, los equipos están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, y el equipo de TGP y las entidades competentes, de manera que para nosotros está clarísimo que no debe haber traba alguna. Y esa es la razón por la cual se ha tenido que firmar un convenio en la cual se nos otorga ya algunas competencias, como por ejemplo el poder contratar el servicio especializado que requieren estos proyectos, y nosotros vamos a, obviamente, a ser muy expeditivos de acuerdo a nuestros procesos para poder facilitar que esta negociación fluya adecuadamente, ¿no? Entonces yo creo que está garantizado que los plazos sean óptimos para concretar estas adendas que se han propuesto, de manera que los tiempos están fijados y se está trabajando en base a un cronograma bastante intensivo en ese aspecto, ¿no? Bien, entonces tenemos buenas noticias, pues, ¿no? O sea, si ¿no? Roger nos está comentando que hay un trabajo técnico bastante decidido desde Proinversión, articulando a otros ministerios. Creo que hay buenas noticias para el desarrollo del sur, ¿no? Y no solamente Arequipa, Moquegua y Tacna, sino Cusco, estamos hablando de Puno, ¿no? Es más, hace poco ha habido un anuncio, antes de este evento ha habido un anuncio en Palacio de Gobierno, ¿no? Con el tema del convenio que se ha hecho con Proinversión, ¿no? Entonces eso es una muy buena noticia, y hemos escuchado al ministro Salardi, ¿no? Y al ministro de Energía y Minas Montero, ¿no? Dándole el apoyo, ¿no? Y ahí hay un tema que siempre se habla, pues, ¿no? Respecto al tema de las 7 regiones, ¿no? Ustedes saben que se hizo un concurso público internacional que se declaró desierto en su momento, ¿no? O sea, no hubo una concurrencia en el año 2021 por diferentes motivos, ¿no? Uno de los principales era la baja demanda y la poca rentabilidad, ¿no? Entonces, en este contexto, Giancarlo, ¿no? Ustedes que han presentado esta propuesta de adenda, ¿qué podríamos, digamos, o qué tú podrías explicarnos de los beneficios que va a tener de ser aprobada por el Estado esta adenda para la última milla que tú has dicho, ¿no? O sea, ¿cómo va a beneficiar esto al ama de casa, al padre de familia en Cusco, en Puno, ¿no? En Apurímac, ¿no? ¿Cómo va a beneficiar eso? ¿Va a tener la misma tarifa del ama de casa de Lima, el ama de casa de Cusco en gas natural? ¿Cómo lo ves? Gracias, Arturo, por la pregunta. Efectivamente, nosotros desde Cálida hemos presentado un proyecto al Ministerio de Energía y Minas, que está siendo evaluado en forma conjunta por el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión o Sinermin, para poder llevar gas a 7 regiones. Las 7 regiones, que son aquellas 7 regiones que estaban en el proyecto de 7 regiones, que como que explicó Arturo, lamentablemente fue declarado desierto. El Estado trató de concesionar esta zona desde el año 2013 hasta el año 2021, y lamentablemente, tal como decía Arturo, por un tema de baja demanda, no se llegó a conseguir un concesionario. Nuestro proyecto abarca una inversión de aproximadamente $480 millones. Llegaríamos a todas estas regiones, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ucayali y Apurímac. Estaríamos beneficiando en un momento inicial a cerca de 200.000 usuarios, pero como ustedes entienden, las concesiones de distribución solamente crecen, ¿no? O sea, imagínense, en el caso de Lima arrancamos con un compromiso de cerca de 70.000 clientes iniciales, y hoy ya tenemos 2 millones de clientes, ¿no? O sea, las redes de distribución crecen, ¿no? Tiene incontables beneficios este proyecto para todos los actores. Esto no le cuesta al Estado un sol, ¿no? Esto es financiado 100% por Cálida.
Este proyecto necesita que se apruebe una adenda a nuestro contrato de concesión, y una vez firmada esa adenda arrancamos con el proyecto, ¿no? Nosotros estamos listos ya para poder empezar. ¿Qué beneficios trae? Bueno, todos los beneficios que trae el gas natural, ¿no? Ustedes saben, una residencia, un usuario residencial puede ahorrar entre más o menos 400 soles al año en este tema, ¿no? Si pagaba, o sea, pues 60 soles por el balón de GLP, pagará 20 y pocos soles por el gas natural, ¿no? Un comercio, un restaurante pequeño se puede ahorrar 1.400 soles. Un taxista se puede ahorrar cerca de 9.000 soles, ¿no? O sea, hay múltiples ventajas, ¿no? Sin contar, no sé, pues las industrias, lo que pueda darse alrededor, ¿no? Hay todo un círculo virtuoso alrededor del tendido de redes de gas natural. Y a tu pregunta, Arturo, efectivamente, este proyecto lo que contempla es que se cree una gran concesión que abarque a la ciudad de Lima y a estas 7 regiones, con lo cual todos pagarían la misma tarifa, ¿no? Entonces, la misma tarifa que pagaría el usuario de, no sé, pues Villa El Salvador sería la misma tarifa que paga el usuario de alguna de estas regiones, de Cusco o de Puno, ¿no? Que también es una ventaja significativa de este proceso, ¿no? La verdad es que estamos avanzando bastante bien con Proinversión y con todo el equipo evaluador. El Estado ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la masificación regional y creemos que esto puede ser una realidad en el muy corto plazo, ¿no? ¿Qué se necesita para esto? Nada, yo creo que las partes estamos todas involucradas en llegar a este proyecto a buen término pronto. También la recepción que hemos tenido en las diferentes regiones ha sido muy buena, así que creemos que este proyecto se va a concretar, tiene unas altas posibilidades de concretarse en el corto plazo, ¿no? Muchas gracias, Giancarlo, por compartir tus apreciaciones respecto al tema, ¿no? Y es bien importante porque estamos con ese proyecto muy postergado, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaba en el ministerio lo reactivamos para la licitación del 2021, ¿no? Pero lamentablemente el consumo al interior del país, creo que no está Tomás por acá, pero él lo ha mencionado, ¿no? El desarrollo económico del Perú ha generado que se concentre mucho en pocas zonas del país, ¿no? No es como el caso de Colombia, ¿no? Entonces, la única forma de poder tener abastecimiento de gas, ¿no? En estas regiones, ¿no? Es mediante ganar economía de escala. Pues si no se gana economía de escala, no puede bajar las tarifas, ¿no? Y lo otro que tú mencionabas, que me parece importante destacar, es que van a tener la misma tarifa, pues, ¿no? O sea, es algo que en el otro proyecto no se podía lograr, ¿no? Si ustedes revisan un poco el internet y ven las tarifas que habían en el proyecto 7 regiones que se licitó, eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es una oportunidad para toda la zona sur, y ese sí va a llegar al ama de casa, ¿no? Como tú dices, de la última mía, ese sí va a llegar, ¿no? Entonces, voy a pedirle una apreciación a Sebastián también respecto a cómo ve esos proyectos, ¿no? O sea, tanto el proyecto 7 regiones como el proyecto de Extensión Sur, del lado industrial, ¿no? O sea, ¿qué beneficios podría traer desarrollo de estos proyectos para que ustedes puedan ganar eficiencias, competitividad, ¿no? y cumplir con el tema de la descarbonización que mencionabas? ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, yo creo que hay que partir de tener claridad en, primero, qué cosa es lo que motiva o debería motivar al Estado, y segundo, qué obligaciones son del Estado y qué obligaciones son del privado y cuáles se pueden intercambiar, digamos, ¿no? O más que intercambiar, trasladar. Y yo creo que estos dos proyectos revelan son un buen ejemplo para ver qué se debe hacer y qué no se debe hacer, digamos. Por un lado, el proyecto de TGP es correcto, digamos, que el privado lo esté ejecutando, es correcto que el privado lo esté liderando con estas propuestas competitivas, pero no es correcto que hayan, digamos, se le pretenda trasladar de alguna manera reclamos o clamores sociales legítimos que vienen, digamos, de las otras regiones a las que no va a llegar el ducto,
que se pretendan trasladar eso al privado, en este caso a TGP. No, o sea, yo creo que no es adecuado que el Estado busque, por ejemplo, pretender, digamos, que se haga un nuevo ramal de este proyecto hasta Cusco, que no tendría ningún sentido, digamos, hacer un ducto como lo ha comentado ya Tomás hace un momento, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer. Sin embargo, sí creo, por ejemplo, que tiene sentido esto de 7 regiones, además, como lo he explicado ya Giancarlo, que el Estado promueve, que el Estado cree, que el Estado impulse este tipo de iniciativas, como lo ha mencionado Roger ya, para que el privado ahí sí las asuma y las ejecute, digamos, pero si se dan cuenta hay 2 drivers y dos alcances distintos en los cuales el Estado reparte o atribuye ese rol de satisfacer las necesidades sociales y lo canaliza de manera distinta con el privado. Entonces creo que eso hay que tener claridad, ¿no? Qué pedirle al privado, a qué privado pedírselo y a qué privado no, digamos, hasta dónde esté el alcance y qué le corresponde también al Estado hacer, ejecutar y centralizar. En el caso nuestro, digamos, de las industrias en Arequipa, no sé si ustedes, digamos, están al tanto, seguramente con lo que decía Giancarlo, sí, se tendieron inclusive ductos, aquí en Arequipa hay ductos tendidos en las calles que llevan a las puertas de las principales industrias. Las industrias estarían totalmente dispuestas, a ver, en Arequipa, y ahí hay esta misma lógica, ¿no? De generar, digamos, un círculo virtuoso de la energía más barata, al final puede traer también generar más industrias. Acá ahorita tenemos más o menos unas 12 industrias operando en Arequipa que podrían requerir el gas, no necesariamente en proporciones tan grandes como las que he mencionado hace un momento, pero que sí hay industrias que podrían requerirlo. Entonces, digamos, y retomo lo que me preguntabas, ¿no? O sea, la llegada de este gas hace que la industria se mueva hacia un modelo más de sostenibilidad, ¿no? A bajar la huella de carbono, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, estamos apuntando evidentemente al tema del gas si es que llegara, o no sé si es que llegara, cuando llegue lo aprovecharemos, pero por otro lado también estamos apuntando al tema de energías renovables. Ahora en mayo estamos inaugurando una planta de energía fotovoltaica, estamos apostándole también al tema de energías hidráulicas propias, digamos, y demás, ¿no? Pero a lo que voy con este comentario es que la industria en Arequipa y en el sur del Perú sí estaría apta para adoptar este tipo de recursos en el momento en que lleguen, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Y miren lo que nos ha compartido nuestro panelista, ¿no? O sea, en realidad el sector industrial en el sur está dispuesto a usar el gas. El tema es, necesitamos llevarlo de forma competitiva. Y el otro tema importante que rescato de tu intervención es, no hay que politizar los procesos de inversión. El problema es cuando tú politizas algo, claro, yo sé que estamos en campaña electoral y que hay reclamos importantes, ¿no? Históricos, pero no hay que dejar que, ¿no? los organismos técnicos como Proinversión o Sinermin, el Ministerio, desarrollen el trabajo de regulación, de promoción de la inversión, ¿no? De dar las condiciones para que llegue la infraestructura, ¿no? Y si me permites, sí. Además hay un riesgo, o sea, si cuando esto se politiza, hay un riesgo de que pase el tema que pasó con el agua hace unos años, ¿no? Todo este problema que tuvimos en el sur con oye, yo no te quiero dar el agua por acá, yo sí te quiero dar el agua, y hay un riesgo que estos proyectos se trunquen, lo cual generaría un cuello de botella enorme para el desarrollo industrial en la región. Además que estos dos proyectos son complementarios, porque van a llevar el gas, ¿no? de la forma más eficiente posible, ¿no? ¿Qué significa eso? Eficiencia, ¿no? Van a ser económicos, no le va a costar al Estado ni un sol de la tributación, ni de los fondos del MEF, y va a ser sostenible, ¿no? Que es lo que también habían comentado en una presentación previa, ¿no? Y le va a llegar el gas ¿a cuántas regiones le va a llegar el gas? A 7 más 3, son 10 regiones que van a tener gas, ¿no? O sea, no solamente Puno,
Apurímac, Ucayali, Cusco, ¿no? Sino también Arequipa, Moquegua y Tacna. O sea, todo es un bloque de desarrollo que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Tenemos, o sea, realmente es una oportunidad única en este momento para eso. Y finalmente, ya para cerrar esta última ronda, ¿no? Vamos a ver vamos a ver un poco más de los detalles del tema del proyecto Extensión Sur, Juan José, ¿no? ¿Cómo ayudaría este ducto Extensión Sur, ¿no?, a cerrar rápidamente las brechas de acceso al gas, ¿no? ¿Y cómo nos ayudaría a brindar el suficiente respaldo térmico que el COES ya está diciendo que necesitamos de manera urgente, porque si no vamos a tener disparos en los costos de la electricidad? Profundiza un poco más sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ven construir otros ductos regionales, ¿no? O sea, ¿qué alternativa tendríamos para hacer otros ductos regionales? O si en este momento es suficiente tener sistemas virtuales. Ok, gracias Arturo. Bueno, a ver, el proyecto, como ya sabemos, el proyecto TGP son 926 kilómetros de longitud, 200 kilómetros más que el ducto actual de gas, ¿ok? Y definitivamente construir un ducto, y esto está muy demostrado dentro de la ciencia y la teoría, es tú construyes un ducto de ciertas capacidades para atender cierto nivel de demanda y necesitas muchas economías de escala, ¿no? Si la demanda no es lo suficientemente grande, no justifica la construcción de un ducto. Entonces, ahorita la primera necesidad que se puede atender son 2 centrales térmicas que están en Mollendo y en Hilo, ¿okay?, que tienen una capacidad de 800 megavatios cada una aproximadamente, que a grandes rasgos es un poquito menos del 50% de la capacidad instalada en Chilca ahorita, ¿ok?, que está suministrada con gas natural. Entonces, estas centrales, que desde el año 2016 aproximadamente, son duales, ¿no? Es decir, utilizan diésel y utilizan gas natural. Entonces, nos evitaríamos el despacho de estas centrales a diésel, que es carísimo, precios por encima de $100 el megavatio hora, versus gas natural, que son $25 o $30 aproximadamente, y eso automáticamente lo que hace es beneficia a todo el sistema eléctrico nacional del país, ¿no? Reduce automáticamente el costo de la energía eléctrica y beneficia a todos los peruanos. Ese es el primer hito clave que va a marcar la gran diferencia, ¿no? Luego está también el tema, tenemos el ramal que viene hasta acá a Arequipa, con una capacidad de 30 millones de pies cúbicos día, ¿no? Entonces, ahorita más o menos para tener a grandes rasgos algunos datos de consumo, ¿no? En Ica, ¿okay?, que tiene gas natural desde el año 2011, se consume alrededor de entre 20 a 25 millones de pies cúbicos día, hoy a la fecha. Comenzó con 1 o 2 millones y alcanzó prácticamente su pico en 25 millones de pies cúbicos día. ¿Ok? Las regiones del norte y del sur, en el norte, que está con Coavi, ¿no?, que es atendido en La Libertad, en Lambayeque y en Ancash, alrededor de 15 millones, y ya tiene desde el año 2017 aproximadamente, ¿no? Entonces, está el gran reto que acá en esta región, que tiene, si bien hay presencia de Petroperú, pero no ha habido mayor inversión en cobertura, de ampliar mayor red y suministros. Nos hemos estancado. Entonces, este proyecto que está en curso de 7 regiones va a permitir ampliar el acceso universal de más usuarios, que esa es labor del distribuidor, ¿sí?, y poder llegar a más industrias y a más rincones. Y eso no quita la posibilidad de extender otros ramales, pero nuevamente, como ya dijo Tomás en su intervención, ¿no?, nosotros tenemos en Ayacucho ya un ducto, ¿ok?, que está presurizado, es decir, con gas, listo para entregar gas desde el año 2016 y lamentablemente no se ha usado, está sin uso, ¿ok? Se necesita un distribuidor, alguien que conecte, extienda redes, tuberías más pequeñas de menor diámetro, que lleguen a cada uno de los predios para ser usado. Eso es lo que nos falta. La última milla, llegar al usuario final, ¿okay?, y tenemos ahora la gran ventaja, la gran alternativa, que esos usuarios de estas regiones puedan tener un precio competitivo como el que se tiene en Lima.
Construir redes, construir gasoductos es muy costoso, no es fácil, se necesita gran demanda. Sin embargo, si regulatoriamente existen mecanismos para establecer tipos de subsidio cruzados y poder contribuir hacia otras regiones, es fabuloso, es espectacular. Entonces, cada uno tiene que cumplir su rol, cada uno tiene que hacer su trabajo, el privado hace lo suyo, el Estado con los organismos competentes también tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y esa es la única forma. Otro tema que es importante también considerar, el Perú es un país minero, ¿ok? Tenemos que sacarle el jugo a la minería. La minería, ¿en qué energético utiliza más? Hacemos minería quizás de no tan alto valor agregado, podríamos impulsar eso con mayor uso de recursos energéticos. En la mañana o antes de nuestra intervención hablaron de Anglo-American sobre qué es lo que hacen, por ejemplo, hay mucho transporte de material en camiones, se puede utilizar gas natural, en GNL, en estado líquido. Okay, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, a veces se habla el tema de política, ¿no? Pero yo creo que también lo que tenemos que dar lugar en estos últimos años es no olvidarnos de la ciencia. La ciencia es la única forma que nos puede ayudar a seguir creciendo. Se politiza a veces con qué es lo que me conviene a mí y lo perjudican al otro, no. Creo que tenemos que aprender a identificar claramente dónde están los gaps, dónde están las posibilidades de instruir a otras personas que no entienden bien y que repiten de otras fuentes y politizan el problema, pero hay que utilizar mucho la ciencia, el conocimiento tecnológico, el apoyo de las universidades para poder hacer entender y lograr el mayor crecimiento. Gracias. Gracias, Juan José. En realidad ahí es clave destacar de que si no desarrollamos la infraestructura energética ahora, vamos a tener serios problemas a futuro. Y es la oportunidad de desarrollar esta infraestructura. Y justamente la infraestructura democratiza el acceso a la energía, que es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que tú estás mencionando, ¿no? Y el riesgo que yo veo es que se mezclen los líos políticos, ¿no?, con ese objetivo que debe apuntar al bien común. Estamos hablando de 10 regiones que podrían tener suministro de gas económico, y ahí, corrígeme si me equivoco, si Extensión Sur llegara aquí, a Arequipa, Moquegua, Tacna posiblemente también, ¿tendríamos la misma tarifa de Lima o no? Y claro, de eso trata el proyecto de 7 regiones, ¿no? Por supuesto. Y es automático. Y con TGP también tendremos tarifa de transporte igualita a la de Lima. Es muy probable, sí, también. Tendremos una tarifa muy competitiva, ¿no? Y además con la posibilidad de tener energía eléctrica barata y, algo que olvidé mencionar, las centrales que actualmente están ahorita son a ciclo simple. Claro. Pueden hacer su conversión a ciclo combinado, ¿no? Quizás incrementar su capacidad actual en más del 50%, ¿no? Y utilizando la misma cantidad de gas. Y eso beneficia a todo el país, porque vamos a tener tarifas eléctricas en todo el país más baratas, ¿no? Y además, amarrando con lo que se dijo en la mañana, ¿no?, vamos a tener un respaldo de confiabilidad ante la penetración, que ya eso es algo inminente, de más generación renovable solar, ¿no? Entonces, creo que ahí está la oportunidad, ¿no? Solo redondear una idea más, de la oportunidad, ¿no? O sea, si no lo hacemos ahora, estamos repitiendo la historia que pasó con los proyectos anteriores. Son 10 años, 15 años que no los hacemos, y el desarrollo económico de la región sur y de las regiones del centro no puede esperar, ¿no? Entonces, pienso yo que las autoridades, ¿no?, acá justamente nos acompaña también Roger, que está apoyando todo esto, creo que lo tienen claras las autoridades, entonces no debemos dejar que este ciclo se politice, ¿no? Y hacer lo que es técnicamente correcto pensando en el bien común. Eso es importante, no en interés de algún caudillo político, sino en el interés común para el país. Y la otra lección, creo que también saco de este panel, es que las reglas regulatorias sean predecibles. O sea, si se van a comprometer inversiones, es necesario revisar la regulación tarifaria, la regulación de la supervisión, para que haya predictibilidad y los agentes puedan desarrollar sus inversiones con una claridad de reglas, ¿no? No tener sorpresas como la que hemos visto en el caso de la concesión norte, donde ha habido problemas con las tarifas, ¿no? Yo creo que eso podría corregirse de una manera
dentro del marco técnico, ¿no? Garantizando de que el proceso de masificación de gas no se trunque, ¿no? Eso es importante. Bien, eso ha sido todo, estimados colegas panelistas, ¿no? Damas y caballeros de la audiencia, muchas gracias por su atención y tenemos mucho trabajo que hacer en este sector. Muchas gracias.